noches a todos. Agradecemos mucho al grupo eh, Liberalismo, Ciencia, Filosofía, Temas Jurídicos, por permitir esta interesante charla que vamos a tener este día. Entonces, su servidor, Horacio Francisco Arganis Juárez, ¿verdad? Su servidor, soy doctorado en Filosofía de la Historia. Sí, licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresé con el mejor promedio de la universidad y con la medalla al mérito universitario a Antonio de la Fuente, dada a los alumnos más de mayor grado académico en mi generación en el 2001. También soy autor ya de muchos trabajos o escritos especializados en varias áreas, especialmente enfocado en el tema de la filosofía de la India, historia de las religiones, religiones comparadas, autor ya de 5 libros, 6 libros editados, unos por la editorial académica española, mi tesis doctoral, una investigación histórica de la antigua religión y cultura de la India, también Aventuras en la Trascendencia. Tenemos el libro de Krishna, Indological Studies, a Epistemological Review en inglés. Tenemos otro libro que se llama Rescatando el Srimad Bhagavatam de las obras de Chanakya por el Consejo Editorial del Estado de Coahuila, que selecciona o recoge los trabajos académicos más relevantes. Y ahí a mi trabajo aprobó para esto. Y muchos otros libritos como Vaishnavismo, Estudio Histórico y Confrontación de la Doctrina Esencial del Hinduismo. También el paper famoso, el escrito, elaboré en el Instituto de Estudios Filosóficos casi por 8 años. Por 8 años y emprendimos la revista Crítica del Instituto de Estudios Filosóficos, donde editamos varios artículos. Esta llegó a su número 100, si no me equivoco. Y ahí escribimos los artículos que fueron mandados a todas las universidades casi de Europa y de Latinoamérica, y muchos otros en varios sitios académicos sobre investigación histórica, sobre todo de la cultura y religión de la India, pero también de otras religiones. Y hemos hecho varios videos, conferencias, etcétera, ¿verdad? Tenemos ahí un camino recorrido. Ustedes pueden checar mi currículum poniendo Horacio Francisco Arganis. Ahí van a ver mi currículum y mis libros editados. Muy bien. Bueno, como investigador de este tema interesantísimo, en varios idiomas, tengo varios, más o menos como 15, 16 escritos en diferentes revistas académicas, especialización, el Journal de Ciencias Sociales y así, un famoso, que es un journal hecho por alumnos y profesores de la Universidad de Stanford sobre la antigüedad del Bhagavatam, en fin, varios trabajos así. Bueno, el tema que me concierne este día creo que es importante hablarlo, y voy a partir de mi librito pequeño, que es un ensayo que se llama Cristo y Krishna, estudio comparativo de dos teofanías o encarnaciones de Dios en la historia. Porque hablo de esto porque independientemente como investigador, trato de ser muy objetivo en esta situación, es lo que me enseñan las ciencias sociales, por un problema que detecté, que hay personas que en internet se dedican actualmente a difundir cosas que ya son out of date, o sea, ya que han sido superadas hace mucho tiempo, que tuvieron su época en que crearon hipótesis, que crearon un cierto ruido en su tiempo, pero que fueron ya superadas, se estudiaron, por hace muchos años se debatieron y se concluyeron ya, ¿verdad? Ya son cosas que son sobrepasadas, han sido mucho obsoletas. Pero siempre hay gente que le gusta hacer esto por ignorancia y por rencor, y tratan de confundir a los demás. Y a mí también me gustaría ignorarlos simplemente porque siento que no merecen, por eso voy a evitar nombres.
pero voy a hablar porque de repente difunden ahora con las redes sociales, se difunden cosas que luego se vuelven un depósito de ideas pensando que son cosas autorizadas o reconocidas por la Academia de Ciencias Sociales, la Academia de Ciencias Históricas en el mundo, y no es así. No es así, definitivamente no es así, hay muchas mentiras en esas declaraciones, muchas cosas que o sea, no proceden, son y además aparecen de varios problemas graves. Entre ellas una postura que se llama el negacionismo histórico. Y vamos a hablar especialmente porque me topé por chiste que ahorita se está volviendo como una moda en los intelectualoides del internet a hablar sobre, por ejemplo, el negacionismo histórico de figuras históricas. Esa gente, por ejemplo, es muy común que se les hace muy gracioso que gente que sacrificó su vida por, ¿cómo se llama?, por el país, por la nación, por la patria, siempre nos hace falta que empieza a hablar cosas así, de repente les entra por negar su historicidad, como si tuvieran el poder de ir al pasado, o no sé con qué viajan al pasado, si un viaje al estilo, ¿cómo se llama? Don Juan, el de Carlos Castaneda, era un viaje de peyote al pasado, o con una esfera de cristal haciendo un oráculo, o bien con una máquina del tiempo que ojalá nos dieran su fórmula para tenerla, para ver el pasado. Seríamos muy felices los que investigamos la historia para comprobar todas esas cosas, recomprobar. No, hay un método que es el método histórico y tiene sus reglas, sus normas, sus tipos de evidencias. Y el negacionismo puede que venga por personas que sean buenos retóricos, como lo eran los sofistas en la Grecia antigua, gente que le gustaba jugar con la verdad y le gustaba confundir a la gente con haciendo ambigüedades y cosas así, jugando con presentando la falsedad con apariencias de verdad y de razonamiento y de lógica. Y bueno, así pasa con estas personas que se llaman los negacionistas. Y especialmente cuando se dirigen a figuras religiosas, personajes que fueron grandes líderes religiosos. Entonces, en este caso, voy a empezar primero con el tema, para entrar ya con esto, el Cristo y Cristo, estudio comparativo. En la introducción, voy a leer la introducción literalmente, para que ustedes puedan ver la idea. Así dice así. Ya en la actualidad, con los avances en los medios de comunicación, todos han oído hablar de estas grandes figuras que han marcado la historia de la humanidad. Aunque anteriormente este tema ha sido uno de los más discutidos e investigados en las comunidades eruditas de los estudios de las religiones. Pues así como es Cristo para 2.7 billones de cristianos, Cristo es para 1.7 billones de hinduistas. Sin embargo, para el veredicto de la historia natural que sostiene la ciencia moderna, fueron tan solo unos simples seres humanos convertidos en deidades por sus seguidores, y sus milagros son solo mitos y leyendas. Confróntese a cita Rudolfo Bullman, 1970, Albert Schweitzer, 1977, Larry Hurtado, 2015, y entre otros. Veamos unos ejemplos. No conozco un académico de prestigio que dude de la historicidad de Jesús, dice Eric Meyer, arqueólogo y profesor emérito. Hace siglos que debaten los detalles, pero nadie que sea serio duda que es un personaje histórico. Romey, citado en Romey 2007.3 en National Geographic. El estudioso Rodolfo Otto dictaminó. Rodolfo Otto es el padre de la fenomenología de la religión. Es una disciplina académica de las ciencias sociales que estudia el fenómeno religioso. Rodolfo Otto escribió esto en sus veredictos de sus investigaciones. Dijo así: que Krishna fue una personalidad histórica es un hecho ampliamente indudable. Otto, 1939. Sin embargo, encontramos también que un buen número de especialistas han podido apreciar la trascendencia de ambas figuras divinas, como lo refleja el pensamiento de Hans Kuhn. Hans Kuhn es un teólogo muy destacado y es un teólogo bastante racionalista. Vamos a ver lo que dice.
Y como Krishna es un héroe religioso divino en el poema épico Mahabharata, encarnación de Vishnu Krishna, en forma similar del Espíritu Santo es Cristo, mensajero de la Bhagavad Gita Krishna y de los Evangelios Cristo, tan personaje histórico Krishna como Cristo, tan verdaderos dioses ambos, con 1998. Kavak Pesh, quien fungió como director de Indología en el Colegio de México, en 1975 escribió: es necesario comprender el significado del Señor Krishna. En la literatura védica de la India se considera a Vishnu como el Dios supremo, mediante cuyo poder existe orden y estabilidad en la naturaleza, y a quien se le adora con un espíritu de devoción amorosa, o sea, bhakti. Se entiende que de vez en cuando él se encarna total o parcialmente a fin de ayudar a la humanidad. El Señor Krishna es la forma original y completa de Vishnu. El Señor Krishna nació en una prisión y mostraba desde el principio señales de ser un niño extraordinariamente brillante. Sin embargo, el aspecto más importante de su personalidad surgió cuando en el campo de batalla de Kurukshetra, un lugar a unos 160 kilómetros de Delhi, él habló las palabras del Bhagavad Gita a su amigo y discípulo Arjuna. Aquel santo discurso hablado en no más de 30 minutos aún inspira y despierta el espíritu de millones de personas en la India. Durante los últimos 5.000 años, el Señor Krishna ha sido una poderosa fuente de guía en la India. Backpage 1975, página 7, es una cita de él. Thomas Hopkins, un doctor de Yale en el tema, afirmó. Doctor Thomas Hopkins, especialista en Vaishnavismo de la Universidad de Yale, el chairman, el catedrático máximo del Dharma Franklin College, Franklin Marshall College. Él es de esa universidad, él es el chairman ahí, ¿verdad? Es el principal académico catedrático. Dice: a partir de una estricta y firme postura histórica académica, Krishna, quien aparece en el Bhagavad Gita, es el príncipe Krishna del Mahabharata, Krishna, el príncipe histórico y cochero de Arjuna. Y luego dice en otro libro de él, es en 1973, en 1971, dice: Krishna ha sido revelado como el Señor Supremo, identificado como el Brahman Védico y Purusha, y con la forma universal de Vishnu, es la culminación de todas las formas religiosas de los Vedas. El Papa Juan Pablo II, en una visita a Nairobi, dijo: sí, he escuchado acerca de Krishna. Krishna es grandioso. Verdaderamente siento mucho placer. Entiendo algo acerca de los profundos conceptos filosóficos que sustentan en la India y los aprecio. Botila, 1926, una cita del Papa Juan Pablo. De hecho, en el siglo XX varios teólogos cristianos han recorrido este estudio comparativo, como Rodolfo Otto, John Frick Parrinder, William Blatcher, John Plott, entre otros. Al respecto, John Rasner, catedrático especialista en historia clásica y antigua, cuyo interés histórico se hace centrar en las religiones del mundo arcaico, aseveró sobre este punto: hemos de conocer las creencias y tradiciones culturales y espirituales de otra gente, pero hacerse de tal manera que ayude a comprender que desde el punto de vista teológico, si uno es cristiano, Dios ha revelado a través de la gente o pueblos del mundo, y no solamente a los judíos o cristianos. No podemos permitirnos el lujo de centrarnos en nuestras diferencias y utilizarlas como máscaras o ídolos con los cuales atacar a otras personas o pueblos, generalmente por razones de fondo político, económico y social, que no tienen nada que ver con auténtica espiritualidad. Ya no se puede afirmar que los valores de todos aquellos que han crecido fuera de nuestra cultura estén equivocados. Ese tipo de pensamientos lleva a la destrucción del mundo. Bueno, vamos a leer aquí, voy a saltarme a comparaciones erróneas para entrar en el tema que vamos a discutir ahorita. Comparaciones erróneas. Ahora bien, es relevante informar que han existido tentativas ilegítimas por algunos partidarios de tiempo atrás han divulgado comparaciones virulentas y muy desinformadas sobre ambos, sobre Cristo y Krishna. Estos son dos grupos. El primero lo constituyen algunos negacionistas del ateísmo militante. Desafortunadamente, tales autores, quienes casi no tienen preparación en estudios de religión, historia o lenguajes antiguos, pueden ser bastante categóricos al afirmar que el cristianismo plagió a las religiones antiguas cuando construían las narraciones acerca de Jesús. Esta idea se encuentra en documentales como Religiosos de Bill Maher, El Dios que no estaba allí de Brian Fleming, Say Gaze, la película de Peter Joseph, lo mismo en publicaciones como Los Hijos de Dios, La conspiración Cristo y Krishna en Egipto, La conexión Horus Jesús de Dorothy Murdoch, alias Acharya S. Todos estos discursos promueven con odio
la idea del mito al culto solar. Buena parte de esas entelequias se originaron en los escritos de dos aficionados de la cultura egipcia llamados Gottfried Hingis, 1972 a 1833, y Gerald Massey, 1829 a 1907. Ambos escribieron ampliamente sobre la idea del Cristo copiado. Afirmaron un paralelo tras otro entre Jesús y otros personajes de las culturas precristianas, especulando que los escritores evangélicos tomaron prestado los relatos de la antigüedad. Los eruditos en la actualidad reconocen que este enfoque está fundamentalmente desorientado, pues no solo se desasocia de la realidad histórica, sino que tristemente casi todos los supuestos paralelos que presentaron están llenos de desinformación, como por ejemplo que Krishna fue crucificado, nació de una virgen cuando él fue el octavo hijo, nació el 25 de diciembre y un largo etcétera, de datos falsos, al igual que entre los otros personajes. Bueno, aquí entramos en un tema muy interesante de discusión, ya que esto es el producto de esta doctrina que se llama el ateísmo militante, ¿sí? Ahora, hay muchos ateos militantes o que predican el ateísmo que no caen en este error tan grave que vamos a hablar ahorita, que se llama el negacionismo histórico. O sea, esta es una teoría que se produjo ya tiene hace mucho y que ya fue superada por la academia hace mucho tiempo, ¿sí? Esta teoría fue inventada principalmente, digamos que siempre hubo la tendencia de los racionalistas de humanizar a Jesús, pero digamos que el principal proponente que destacó se llamó Arthur Drews, y Christus Mite, el mito de Cristo. ¿Sí? Este caballero es un personaje que argumentaba que Jesús nunca existió, y es el tema que voy a tocar ahorita. Y los otros que ahorita citaban aceptan que Cristo existió, pero que Cristo es la copia de la vida de Cristo y de otros. Esto digo, yo conozco varias personas incluso militantes de ateísmo, que no se creen este cuento. O sea, esa teoría, esa hipótesis ya fue desechada hace mucho. Pero vamos a hablar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para vean la poca seriedad académica que tiene tal declaración. ¿Sí? Lo digo esto porque porque es ignorancia, y lo mejor es ignorar, ni tiene caso escuchar a las personas que promueven con tanto odio ese tipo de discursos. Mejor sería ignorarlos, pero lo malo es que luego confunden a personas. Por lo tanto, estoy tratando de aclarar aquí esta situación. Bueno, la teoría de se montó, esa teoría de Arthur Drews principalmente, en decir, en algunos argumentos, que vamos a ver su cualificación, ¿sí? El argumento que decía era que, ¿cómo se llama? Que Filón de Alejandría, que fue un famoso historiador, un sabio hebreo, ¿sí? Y que que tiene unos 50 escritos de él, ¿sí? Que era especialista en escribir sobre las sectas y escritos bíblicos, y que era contemporáneo de Jesús, no dijo nada. Lo mismo otro historiador no mencionó a Jesús, y otro historiador que se llama, el historiador judío Justo de Tiberíades, que fue un contemporáneo de Jesús, que vivía en Tiberia, cerca de Canfarnún, donde Jesús se había encontrado con frecuencia. Justo redactó una crónica voluminosa que se extiende desde Moisés hasta los acontecimientos de sus días. Sin embargo, no menciona para nada a Jesús. Bueno, aquí hay un argumento que dice esta persona, que ellos dicen que esta persona, como no mencionan a Cristo, estos historiadores contemporáneos de Cristo y que estudiaban la cultura hebrea, ya automáticamente no existió. Bueno, vamos a poner este argumento nada más como un ejercicio académico, porque les digo, es muy poco serio hablar así,
pero como un ejercicio académico, vamos a hablar de esto. O sea, por ejemplo, ahorita que ya incluso los medios están más, ¿cómo les diré? Más hay registros civiles y eso y el otro, ¿verdad? Hay más registros que antes. Vamos a hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, si ahorita yo veo historiadores de Coahuila, ¿cuántos me mencionan a mí? Yo soy un autor, estoy reconocido en un libro que es una antología de autores de Coahuila. Puse poemas, ya, ahí hablan de mis libros que yo tengo, pero puse poemas y aparezco. Es el único libro, digamos, por el 2000, se hizo el libro 2000-2001, donde aparece mi nombre, pero aparte de mí, el libro que me registró el Fondo Editorial de Cultura está mi libro, ¿verdad? Pero ¿qué otro historiador me está comentando a mí así, no? Yo puedo decir que las referencias sobre mí se hacen más fuertes a partir de 2010 con la edición de mis libros por la editorial académica española y pone mi nombre y aparecen mis trabajos, ¿no? En internet. Pero historiadores, y sé que me han citado alrededor de más de 100 académicos, han citado mis trabajos por el foro en que pertenezco, que hay una gran comunicación. Pero ¿cuántos, digamos, antes de mis primeros 20 años me citan a mí? No, no me citan. Porque una persona se destaca con el tiempo que tiene en la antigüedad. Es un factor, por lo tanto, que este Julio de Tiberiades, este señor Justo de Tiberiades y el señor Filón de Alejandría no hagan menciones de Jesús y su grupo, no prueba que no, nada, o sea, no prueba nada. Solo prueba lo normal que pasa en la historia. Otro ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Antes de que Gandhi empezara su movimiento en África, ¿sí? y se volviera el Mahatma Gandhi en India, ¿cuántos historiadores de esa época lo citan? Fuentes que no sean británicas, por ejemplo. No van a encontrar muchas. ¿Por qué? Porque no era, se hizo relevante hasta que empezó su movimiento de ahimsa, de no violencia, liberación pacífica, de manifestación pacífica, que fue que empezó a crear disturbios y ahí cuando los diarios se alejaron de él, se hizo famoso. Pero antes nadie lo menciona. Y por eso eso no prueba nada de la existencia. ¿Me explico? O porque una persona no la cita en la historia hasta que pasa más tiempo que agarra relevancia. Otro ejemplo muy claro que los voy a poner aquí, voy a ponerle un ejemplo. Esta figura como es Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador del movimiento Hare Krishna. Por ejemplo, él fue un contemporáneo de Gandhi, de hecho le mandó una carta a Gandhi, está la carta, está la documentación. ¿En qué obra y biografía de Gandhi se menciona a Prabhupada, a Bhaktivedanta Swami, cuando era el señor de ingeniero químico, de farmacéutico? ¿Quién no menciona siquiera? O por ejemplo, todos hemos escuchado a Gandhi, tuvo muchos contemporáneos y personas así, pero ellas cuántas historias hablan de esas personas, pero por eso no existieron. O sea que nada más existió Gandhi solo en la India y los demás no existían. Le voy a poner un ejemplo. Jagadish Chandra Bose, que fue realmente de los que impulsó la liberación de India, porque creó ejércitos de resistencia anti-ingleses, tanto en Alemania como con los japoneses, con los hindúes rescatados de Singapur para hacer un ejército de liberación, que fue abandonado por los japoneses, detenido en la frontera de Burma, derrotado. Este señor, ¿cuántos saben ahorita, cuántos saben que Gandhi fue el mito nada más, el mito en el sentido simbólico de la ¿cómo se llama? De la independencia de India, porque fue la figura simbólica que representa. Realmente hubo mucha insurgencia, hubo bombas, había boicots, había así boicots, para así ponían bombas, ponían en los rieles, hubo guerrilla. Pero ¿cuántos ustedes saben de eso? O de Jagadish Chandra Bose, ¿cuántos? Casi no, habla más de Gandhi, la figura que robó la historia. ¿Cuántas personas, muchas personas de niños vemos en la escuela, y por ejemplo el padre de la independencia de México, el ícono, ¿verdad? Por no decirle mito en el buen sentido de la palabra, el ícono, el símbolo de la independencia es don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿sí? El padre, el cura Hidalgo. Sin embargo, antes hubo levantamientos, ¿sí? Como el de Canek, de los indígenas, creo que fue en el norte, en Sonora, por ahí, ya me corrigieron los historiadores. Hubo levantamientos, pero el levantamiento del padre, y lo ponen como la independencia principal, pero él no dio la independencia. ¿Saben quién dio la independencia de México?
los mismos Iturbide y todos los españoles que mataron a Hidalgo, porque se independizaron de España y crearon una nación diferente, pero la independencia fue dada por los mismos españoles. Hidalgo era hijo de españoles también y tuvo hijos aparte, que era cura. ¿Cuántos historiadores han detectado eso? Mencionan eso. Muy poquitos, o los mencionan muy así, ¿verdad? No, Hidalgo es el ícono. Me explico, él nada más un movimiento que llegó, tomaron la Lóndiga o la fortaleza de Granaditas con la gran aventura que hizo el Pípila, fue el que lo hizo, porque una historia de negacionistas lo negaron por coraje, mala onda. Ahí está su casa, están sus descendientes, está su acta de bautismo, o sea, es una figura histórica. Y los negacionistas lo han llegado hasta negar a él, imagínense. Bueno, pero digo, de todas las personas, ¿cuántos saben de ustedes? ¿Cuántos libros de historia hacen referencia a otros movimientos de independencia y así, todo eso? Casi no, todo el mundo piensa que es Hidalgo el que dio la independencia. Y no. O por ejemplo, el zorro, el famoso zorro, el zorro histórico, el señor ahí se me fue el nombre, ¿verdad? De la película del zorro. Sus restos están aquí en el Ángel de la Independencia. ¿Cuántos historias dicen que el zorro fue una figura importante también en la independencia española? Y él está enterrado en el Ángel de la Independencia. Muy pocos. Y no por eso dejó de existir. O Pocahontas. ¿Cuándo en su época? O sea, es un hecho histórico. Esta señora, la indígena que fue allá a Inglaterra y que se casó con ese Smith, ¿verdad? John Smith, o el señor, y que es histórica. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que, por ejemplo, que a Jesús no lo haya mencionado estos dos personajes, no prueba nada. Además de lo normal, que los historiadores contemporáneos no hacen mucha mención, hasta después se reconoce la frecuencia. Ahora, otro problema grave de este argumento es que estas personas dicen, o sea, que eso no prueba nada. O sea, es un argumento del hombre de paja, ¿sí? Otro argumento que ellos dan es negar a las fuentes de los, ¿cómo se llama? Niegan las fuentes históricas, ¿sí? Por ejemplo, Tácito en su análisis 1554 habla de Jesús y de Jesús histórico, Suetonio también, Claudio también, Plinio el joven también en su carta, Flavio Josefo, ok, Orígenes contra Celso, o que Celso, por ejemplo, que era un ateo de la escuela epicureana, un hedonista, epicuriano, ¿cómo se llama? Materialista, la idea de Demócrito, así materialista, sensualista. Él, cuando habla de Jesús, habla como una figura histórica. Entonces, pero los materialistas negacionistas, como Artudrio y otros negacionistas, dicen, no, es que ahí le interpolaron, así como pasó dicen que ¿cómo se llama? El Flavio Josefo, que su testimonio fue alterado porque lo declara casi como un cristiano, y que Orígenes dice que él no creía que no creía en que Jesús fuera el Cristo. Ahí dice que él habla que un hombre se puede llamar hombre, que parecía que se decía el Mesías y que fue crucificado. Dice que fue una alteración, que algún cristiano lo barnizó ese texto, lo alteró. ¿Sí? Nada más que los que han investigado los manuscritos de Flavio, hay una versión hecha por los árabes y viene el mismo testimonio. ¿Sabían eso? Que Averroes rescató uno de los manuscritos de las crónicas judías, antiguas judías, y aparece ese mismo texto. Pero bueno, yo no voy a ser especialista en eso, pero quiero decir una cosa, que dice que todas las demás, que los romanos le agregaron al Jesús, le interpolaron a Jesús histórico. Entonces, ese argumento es un poquito difícil por dos razones. Ese argumento no procede. Les voy a explicar por qué. Porque para poderlo comprobar, tendría yo que viajar en el tiempo. Alguna fuente de esta época, que se llama Colacho, un código, tiene varios manuscritos, y checar si en otros manuscritos aparece o no el testimonio de ellos sobre Jesús. Hasta ahorita, hasta Albert Schweitzer, que fue muy racionalista para abordar a la historia de Jesús, fue el primero que hizo un estudio científico de la vida de Jesús. 100 años después que se hizo el de Krishna, primero por el Krishna Charita de Bankimachandra Chatterjee, que también fue revisado por Bhaktivinoda, de una manera muy racionalista, muy empirista, muy positivista, la historia positivista.
¿cómo se llama así? Él dijo, y también habla, Schiff habla sobre como crisis histórico, reconoce la historia, o sea, su veredicto es ese, ¿no? Pero este investigador, que tuvo un premio Nobel, por cierto, aún él se da cuenta, o sea, nadie, ni Celso, que no era un tonto, ni Celso, reconoce que es una figura histórica, que todos reconocen que fue una figura histórica. Entonces, dicen, no, es que lo interpolaron. ¿Cómo saben que lo interpolaron? ¿Cómo van al pasado? Cuando vemos las declaraciones contra los cristianos, todos los mataban y todo. Entonces, es absurdo. O sea, ¿cómo? Ahora, entonces, nosotros para poder aceptar ese argumento tenemos que ir al pasado, y hay tres formas de ir al pasado, ¿verdad? Sería una con una máquina del tiempo, que ojalá la tengan, me las den para, porque no es como que estudiamos la historia, nos sería fantástico para corroborar lo que pasó en el pasado. Ver el túnel del tiempo por televisión, y ¿qué pasó? Pasó esto, y así, ¿verdad? Bonita cosa de la ciencia ficción hasta ahorita, ¿no? O bien tener un oráculo, ¿verdad? Un oráculo así, ¿verdad? Y entrar en un oráculo, un trance místico, y así ver el pasado, o una bola de cristal, ¿no? Que nos den la fórmula, porque solo así podríamos saber de qué hicieron eso. Y por último, tendríamos el pasado, tendríamos que ir con don Juan Castaneda, este señor de ¿cómo se llama la obra de Juan Castañeda, de don Juan, ¿no? el chamán yaqui, ir con él, ¿verdad? Para que nos dé un peyotazo y nos echamos un peyote y veamos el pasado. Yo creo que ellos hacen eso para ver el pasado, y así vieron que los estudios se interpolaron esas referencias. Eso se llama negacionismo, desasociación de la realidad. La postura científica oficial no creen en como dije al principio, no creen en los milagros, eso consideran que es mítico, simbólico, etcétera, pero sí nunca o sea, la figura histórica, son las leyendas y los mitos en torno al héroe, a la figura histórica, porque mitos y leyendas hay de toda persona histórica, ¿sí? Es una persona importante, va a haber gente que cuente leyendas, cosas míticas, y cosas son sobrenaturales, porque las cuestiones de milagros son cosas de fe, y no estamos hablando de cosas de fe, estamos hablando así, porque es muy común el argumento que dan estos personajes, los activistas estos, que es tan absurdo, ¿no? Entonces yo también puedo decir igual. Por último, yo puedo decir que las obras de Tiberíades, Justo de Tiberíades, y las obras de Filón de Alejandría, les intersacaron, no interpolaron, sino les intersacaron los textos que hablaban de Jesús. ¿Sí me explico? O sea, es ridículo, es ridículo. Aparte de los 4 evangelios que hablan de Jesús, aunque sean muy, como dicen, son fantasiosos porque son supernaturales. ¿Sí me explico? Hablan de cosas mucho milagrosas, supernaturales, que es otro tema que podemos debatir luego, pero ahorita vamos a hablar de esto. Hay muchas obras de así que usan lenguaje legendario épico y eso, de personajes que son históricos, o tan sencillo. Y además de eso, que solo conocemos de ellos por las obras de sus propios discípulos. Pues además también podemos dar el argumento, fíjense, de Julio Tiberíades y todos ellos, y qué prueba hay de que ellos existieron, más que aparte de sus libros de Julio Tiberíades, en las fuentes, por ejemplo, romanas, hablen de Julio de Tiberíades, o que hablen de Filón de Alejandría. ¿Hay alguna prueba? Deme qué evidencia hay. Las fuentes con las que ellos niegan, ¿qué evidencia que esas personas existieron? Tenemos que aceptarla por la historia en sí. La historia tiene esa base, son su libro y ya son prueba. La historia tiene varios métodos de evidencia, ¿sí me explico? No se sujeta a los caprichos especulativos de gente que tiene odio hacia la espiritualidad del hombre, ¿sí me explico? Gente que tiene odio y que se aísla de la realidad. Por eso personajes que predican así no son aceptados como autoridades en las ciencias, mismo que tengan un doctorado en ciencias o incluso en historia, como hay uno que a propósito estudian eso para dedicarse a hacer su predicación obsesiva y obsesiva. Ahora, por ejemplo, de veras, qué tanta obsesión en hablar de Dios contra lo espiritual, contra las figuras espirituales? ¿Qué tanta obsesión? Pasan todo el día escribiendo, no, y se saben los demos para encontrar contradicciones de los textos, los están leyendo, están absurdos, o sea, son más devotos, piensan más en Cristo en este caso, o en Krishna, o la figura que quieran negar, los negacionistas, que los mismos devotos, los creyentes. Créanme, están obsesionados, duermen y sueñan con eso, con la idea de matar a Dios. Si son casos tristes, o sea, son casos penosos, o sea,
de delirio. Eso, cuando nosotros no podemos relacionarnos con una realidad, como la historia, que sabe esto, una realidad social, fenómeno real de la realidad, y nos disociamos de ella, entramos en un delirio, un estado de locura. Y en esa locura la persona empieza a crear cosas así. Y el negacionismo, ¿sí? El negacionismo soy hasta gente que niega el holocausto, imagínense. Yo no soy judío ni cristiano, no lo soy, pero no, oiga, por favor, seamos objetivos. Y le digo, podemos citar muchos trabajos de historiadores que son hasta ateos, incluso ateos militantes, y no se les renueva la cabeza tan, o sea, no llegan a ese estado de delirante. O sea, no llegan a estados delirantes. O sea, mismo Celso, que fue un contemporáneo apenas ciento y tantos años después de Cristo, cuando lo critica que él dice, como en griego dice que él nació de una patera, una virgen, una joven virgen, así. Él dice que fue un soldado que se llama Patera, que usa su mamá, así dijo. Y habla y critica los milagros de Jesús, que era un mago hechicero, que hacía milagros, que hacía quiromancia, digo así, cosas así, adivinancia. Entonces, sí, estas personas realmente usan mucho el argumento del hombre de paja. O sea, argumentan contra una cosa que no es. Y como dice, hay un especialista famoso, un antropólogo que estudia sobre el fenómeno del negacionismo. Él está explicando que el negacionismo, lo que estudia en este fenómeno, la negación es cuando una persona ya llega al punto de negar así la realidad pasada histórica, pero el negacionismo es cuando ya se crea como un tipo para dar la apariencia de que es un debate genuino, ¿no? Y se junta con otra gente para dar esa apariencia, pero en realidad eso es negacionismo. Ahorita hay negacionistas del COVID. ¿Sí me explico? Hay cosas que sí. Entonces la academia hace mucho que le dio página ese debate cuando vino Arthur Drews, pero Arthur Drews fue el principal. También fue desechado ese argumento. Efectivamente, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Sócrates es una figura tan importante. ¿Y qué pruebas históricas tenemos? De referencias literarias, que es una evidencia histórica, los diálogos de Platón, y cuál otro de Genófanes y Genofante, y otros son dos discípulos de él y uno que era que se burla de él. 3 fuentes nada más tenemos. ¿Cuántas referencias hay sobre Jesucristo fuera de la Biblia? Aparte de los libros están los apócrifos, 70 apócrifos. Luego Orígenes dicen que escribió como 5.000 libros sobre Cristo. O sea, hay tanta fuente literaria que habla sobre esta figura. Ya ha robado el corazón de tanta gente y sigue vivo en la conciencia de tanta gente, el ritmo de Krishna. ¿Sí me explico? Pero sí, o sea, eso ya son problemas graves de desasociación de la realidad. Yo lo digo esto no, porque la academia no acepta tales declaraciones, no acepta. Eso ya es, entonces la academia no acepta para nada eso, y eso son especulaciones nada más, lucubraciones mentales, fantasía negacionista obstinada. Y esa gente, todo ese odio, todo, está bien si no quieren creer, pero no entren en esas cosas, ya es una, ¿cómo se llama? Una entelequia, una construcción mental constante de cosas así, una con otra, y ellos en su mundo, en su torre de marfil creada por ellos, en ese mundo, en esa cueva de Platón, esa cueva a que se crean ellos, ídolos de Specus, ídolos de cuevas, se llama Francis Bacon, se creen su cuento, o sea, que todos los programas de historia, todas las están mal, nada más ellos saben la verdad absoluta, tienen la verdad absoluta, ¿no? El negacionismo. Pero si aplicamos ese rigor del negacionismo, pues no tenemos que negar la historia casi de todo el mundo, porque que me comprueben su lineaje así con ese rigor nunca lo van a demostrar. O sea, son tonterías, realmente no. Yo digo por la gente inocente, no se dejen descarriar. Son personas que honestamente no. Y como les digo, ya leí las fuentes de Jesucristo externas, están las fuentes internas, en fin, ya hay una discusión muy seria de esto. O sea, solo hay un personaje en la academia americana que tuvo un doctorado, está dedicado está obsesionado en eso, pero y algunos por otras partes que, como le digo, leyeron a los hijos de Dios, ¿no? De Acharya lo leían eso, son las Biblias, ¿no? Y por último, como han dicho algunas personas, ¿quién va a dar su vida por algo que no vieron? Como fueron ¿cómo se llama?
los mártires cristianos, apóstoles que dieron su vida por Jesús. ¿Quién va a dar su vida por ello, por algo que no existió? Solamente yo he conocido, por algo que es irreal y que no funciona, que dan su vida hacia los guerrilleros comunistas, marxistas, que dieron su vida por algo que no funciona y no funcionó ni funcionará. Ellos sí dan su vida por fantasías, por químeras, por entelequias. Eso sí está muy fuera de... Pero afuera de eso, no, así es. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Voy a parar aquí mi ponencia. Preguntas pueden hacerla en los comentarios. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Denle like. Si les gustó este video, dale like. Compártelo con tus amigos. Estamos para servirte, ¿verdad? En los comentarios. Y bueno, ojalá puedan ustedes, que esto les sirva a todos ustedes de información. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias.